Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a ver un ejemplo introductorio del tema Threads. Vamos a empezar con nuestro programa principal, está bien, con nuestra función main, que ahora ya sabemos que cuando se ejecuta un thread principal, está bien, y a partir de ese thread vamos a generar uno nuevo que corra en paralelo, está bien, y vamos a estar trabajando sobre datos compartidos entre los dos, y para eso vamos a utilizar un mutex para sincronizarnos, está bien. Eh, la idea es repasar algunos conceptos básicos del tema, las funciones principales que hay que utilizar y que sirva como punto de partida para ir complejizando y avanzando con ejemplos un poco más complejos y que hagan algo útil. En este caso van a ver que este ejemplo simula hacer una especie de procesamiento sobre unos datos, pero en realidad no hace nada. Vamos a empezar eh, por la función main. Bueno, a grandes rasgos, el programa principal está dividido así. Lo primero que hacemos es crear un mutex, también porque lo vamos a tener que usar. Después creamos un thread que va a ejecutar una función que se llama thread function en paralelo. Y después vamos a ejecutar algún procesamiento, también dentro de nuestro thread principal o función main principal. Una vez que el procesamiento esté listo en este thread principal y en el thread secundario que generamos, vamos a terminar. ¿Está bien? Y vamos a imprimir el resultado del procesamiento combinado entre los dos threads. Eso es a grandes rasgos. Vamos punto por punto. Lo primero que tenemos es una variable thread está bien, del tipo pthread type, que desde el main yo la voy a utilizar para almacenar el ID del thread que creé. Está bien, para poder manejar un thread, cuando yo lo creo, tengo un ID. Para si tuviera varios threads, tendría que de alguna manera almacenarlos en un array o en la estructura que yo necesite para organizarlos. Está bien, cuando yo tenga que interactuar con un thread después de crearlo, voy a tener que usar el ID. Después tengo un contador y una variable global, está bien, que en este caso está definida más arriba, es un int sobre que simularían ser los datos globales sobre los que voy a trabajar. En este punto lo inicializo en cero, ¿está bien? Pero es a modo de ejemplo nada más. La parte del mutex, por ahora saltémosla y vamos, una vez que tengo las variables definidas, vamos a ver la creación del thread, ¿está bien? Fíjense, la función es pthread_create. Para todas estas funciones, siempre, bueno, el único método o camino recomendable es ver la documentación, está bien, apóyense en man o con internet, busquen la documentación de referencia para saber exactamente cuáles son los parámetros que tienen que recibir. En este caso, la llamada pthread_create le paso un puntero al thread ID, o sea, la variable donde esta función me va a almacenar el ID del thread creado, ¿está bien? Que es esta que yo tengo acá. En este caso, los atributos no le estoy pasando nada, le podría pasar un puntero a una estructura con los atributos a configurar de este thread que quiero crear. En este caso le paso null. Tengo que pasarle un puntero a la función que va a ejecutar el thread, ¿está bien? Recuerden que el thread no es ni más ni menos que una función que se pone en ejecución al momento que eh, esta función retorna, ¿está bien? Una vez que yo la llamo, el sistema operativo crea el thread y lo pone en ejecución. Eh, la ejecución es de manera sincrónica, o sea, no puedo garantizar de que le va a tocar correr una vez que sale de esta función, pero bueno, pasa a estar dentro de los threads ejecutables por el sistema operativo. Y el último parámetro serían los argumentos que yo le puedo pasar a esta función si los hubiera. En este caso tampoco le paso ningún parámetro. Si yo quisiera, acá le podría pasar un puntero a una estructura de datos o a lo que fuera. Esta función threadFunction, que es la que va a ejecutar el thread, está definida más arriba. Está bien, ahora vamos a ver en detalle. Siempre tiene que tener este prototipo, está bien, tiene que devolver un puntero a void y recibir como argumento un puntero a void. Está bien, esto me da la flexibilidad para devolver y pasar el argumento que yo necesite. Está bien, con un puntero puedo hacer referencia y después castearlo al tipo de dato que necesite. Si necesito pasar una estructura compleja, si necesito, yo qué sé, si tuviera que pasar un int, me alcanzaría, si no tendría que generar alguna estructura. Pero bueno, en este ejemplo, como estamos viendo el tema de creación de threads y sincronización, por ahora no nos metemos con el pasaje de argumentos y de parámetros al thread, porque todos los datos que tenemos son globales y los vamos a estar accediendo de manera directa.
Esa es otra de las diferencias con la programación en múltiples procesos y en múltiples threads. ¿Está bien? Recuerden que cuando yo generaba un proceso hijo a partir de un proceso padre, el mapa de memoria, los file descriptors, todo, yo recibía una copia, pero esa copia era independiente, o sea, en cuanto el proceso hijo la modificaba, el padre no veía ninguno de esas propiedades o esos recursos modificados. Cuando trabajamos con múltiples threads, los recursos son los mismos, o sea, recuerden que esta función va a estar ejecutándose dentro del proceso de nuestro programa, ¿está bien? Van a hacer parte del mismo proceso y van a tener los mismos recursos, la misma zona de memoria, las mismas variables globales, ¿está bien? Lo único que van a tener independientes son las funciones locales a cada función, ¿está bien? Este, este variable local cantidad y esta variable local de acá y este ID no van a ser compartidos, pero el resto de las variables globales sí. Bueno, volviendo a la creación del thread, si esta función devuelve 0, estamos OK y el thread se creó con éxito, seguimos hacia acá abajo. Si no, si hubo un error, también cualquier cosa que devuelva que no sea 0, imprimo el error y devuelvo 1, ¿está bien? Bueno, si lo generé con éxito, después genero un printf y avisando que el thread principal está corriendo, que llegó hasta este punto, imprimo el thread ID y el process ID. ¿Cómo obtengo estos valores o cómo puedo obtenerlos? Bueno, con estas dos funciones. pthreadSelf me devuelve la identificación del thread que está ejecutándose actualmente. Y el getProcessID, lo mismo. También el getPit, el, el, el ID del proceso que está en ejecución. Una vez que los imprimo, sigo y entro a la parte que simularía ser el procesamiento. Fíjense que es una rutina que no hace nada, pero con un define de un montón de veces acá en n, lo que hace es trabajar sobre esa variable global que está dentro de la memoria que ven todos los threads que forman parte de este proceso. Entonces, cuando yo tengo que trabajar con datos que son comunes a hilos de ejecución que corren de forma sincrónica, o sea que yo no puedo garantizar de ninguna manera cuál de todos los threads que yo podría tener se va a estar ejecutando en qué momento, si quiero trabajar sobre los mismos datos y los quiero escribir y leer y utilizar para hacer algo que tenga algún sentido, necesito sincronizarme, o sea, me tengo que poner de acuerdo en quién lee, quién escribe en cada momento, si no, uno puede estar terminando de escribir y el otro leyendo un valor desactualizado. Entonces, para eso uso y tengo el recurso de usar un mutex, que lo que es una especie de flag o semáforo, que lo que me dice es, se usa de la siguiente manera, o sea, yo me tengo que poner de acuerdo en que todos los que quieren usar los datos compartidos, antes de acceder a esos datos para leerlos y modificarlos, tienen que chequear si el mutex está disponible. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se hace con esta función. pthread mutex lock lo que hace es intentar obtener el mutex. Si el mutex está disponible, lo bloquea, o sea, lo toma y puede empezar a trabajar sobre los datos. Una vez que termina de trabajar sobre los datos, lo libera. En el momento de que esta función se ejecuta y este thread en particular obtiene el mutex, cualquier otro thread que esté llegando a este punto de ejecución y quiera obtener el mismo mutex va a quedar bloqueado esperando hasta que éste lo libere. Una vez que este thread libera el mutex, el que estaba esperando puede obtenerlo, bloquearlo, o sea, nuevamente va a quedar no disponible para el resto de los threads y va a poder acceder y trabajar sobre las variables compartidas. Siempre lo que me tengo que asegurar es que el trabajo que yo haga esté entre un lock y un unlock. ¿Está bien? Con esto intento tomarlo. Si está disponible lo tomo. Y si no está disponible me bloqueo. Y con esto, cuando termino de trabajar, lo libero. ¿Está bien? Una vez que realiza todo el lazo este de procesamiento, imprime que terminó. ¿Está bien? Vuelve a imprimir el thread ID y el process ID. Vamos a ver la parte que nos había faltado de cómo crear este mutex, ¿está bien? Porque yo acá estoy haciendo referencia a esta variable mutex que todavía no vimos de dónde sale. Recuerden que las funciones, para estas funciones también los prototipos y todo siempre consulten la documentación. El mutex antes lo habíamos saltado, pero después de la definición de las variables, lo primero que hacíamos era crear barra inicializar el mutex.
con los atributos por default. Está bien, después quizás profundicemos un poco en qué atributos podrían tener o cuándo necesitaríamos un mutex que no sea por default, pero por ahora nos vamos a quedar, si no le pasamos en este campo, que es un puntero de atributos, si no le pasamos nada, le pasamos un null, inicializa este mutex con atributos por default. Si devuelve 0 y está todo bien, sigue, y si no, imprimo y termino con error. Esta variable mutex, fíjense que como la van a acceder los dos threads, también la tengo definida global. Podría haberla definido local a esta función, pero después tendría que haberle pasado un parámetro a la función thread, está bien, para que lo pueda acceder. En este caso optamos por los datos compartidos y el mutex tenerlos los dos globales. Fíjense, el tipo de dato para el mutex es pthread mutex type, ¿está bien? Es el mutex para sincronizar el acceso a los datos compartidos. ¿Está bien? Y acá está la variable global que simularía los datos a procesar entre los distintos threads. Y bueno, fíjense, la función del thread secundario, está bien, que se pone en ejecución al momento de llamar a pthread_create, tiene una variable local, está bien, utilizada como contador, imprime que el thread secundario está corriendo, imprime su thread ID, que va a ser diferente al thread ID de nuestra función main, ¿está bien? E imprime el process ID, que este process ID va a ser exactamente el mismo, ¿está bien? Vamos a estar ejecutando un programa como en ejecución va a tener la forma de un proceso para el sistema operativo y dentro de ese proceso van a estar estos dos threads independientes corriendo, ¿está bien? Pero el process ID de los dos threads es exactamente el mismo. Bueno, y este thread secundario lo que hace también es un procesamiento similar sobre los mismos datos, haciendo lo mismo, intentando primero tomar el mutex, una vez que se asegura que está disponible, trabaja sobre los datos compartidos y una vez que termina de trabajar, los libera. Una vez que termina la cantidad de veces, imprime que el procesamiento está listo y retorna. Ahora, eh, una vez que retorno, este thread secundario termina y sale de ejecución. ¿Está bien? Ahora, nuestro programa principal, fíjense que después del procesamiento, que está acá abajo, ¿está bien? Imprime que terminó el procesamiento de este thread, pero no finaliza. Se queda esperando por nuestro thread secundario, ¿está bien? Desde el thread principal espero que termine el thread secundario. Si yo tuviera que obtener o me interesaría el valor devuelto por ese thread secundario, podría utilizarlo y recuperarlo con un puntero, con una referencia acá a una estructura o algún tipo de dato devuelto en función de lo que devuelva desde el thread. En este caso, como no nos interesa y el procesamiento ya va a estar en la variable global, no lo utilizamos. Pero si no, acá yo especifico por qué thread quiero esperar. Está bien, si tuviera múltiples threads, tendría que hacer una lógica, a ver cuáles espero o el orden en que los tengo que esperar. Bueno, en este caso lo único que hacemos después de esto es liberar liberar el mutex que estaba utilizando, ¿está bien? Y antes de terminar, imprimir el valor final de la variable global, ¿está bien? Sobre la que trabajamos los dos threads. Bueno, es un ejemplo bien sencillo, está bien. Lo único que hace es esto, crear un thread y sincronizarlo con un mutex. Para compilarlo, tengan en cuenta que van a tener que usar lptthread. Está bien, tengan en cuenta que la biblioteca estándar de C no tiene incorporadas todas estas funciones que usamos para manejar los threads, entonces tengo que compilar agregando la biblioteca pthread. Y además, bueno, para todas las definiciones de las funciones, los archivos cabecera que están acá, pthread y bueno, el resto de los headers para el resto de las funciones que usamos. Si lo vemos en ejecución, eh, bueno, acá tienen la compilación con la biblioteca pthread, incorporándola. Y si lo vemos corriendo, ¿está bien? Lo que hace es imprimir el thread principal, fíjense el thread ID y el process ID. Una vez que se pone en ejecución el thread secundario, tiene otra identificación, también diferente.
Fíjense que en este caso termina primero el procesamiento del thread principal y después el thread secundario, y recién ahí, una vez que el secundario termina, el principal vuelve a avanzar e imprime el valor final de la variable. Si lo ejecutan de nuevo, puede ser que termine en algún caso uno primero, en algún caso el otro. No es necesariamente siempre, va a ser el orden de ejecución el mismo. Por eso es necesario tener en cuenta y sincronizar los hilos de ejecución en paralelo. Bueno, la idea es que lo usen como ejemplo base, que lo modifiquen, que vayan probando. Dentro de poco Nahuel entiendo que les va a subir algunos ejercicios para que trabajen. No duden en escribir y consultar en el foro como vienen haciendo. Bueno, y nos vemos un día de estos. Saludos.